Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Transmitiendo en directo desde Chichichimalhuacán, Estado de México. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver el tema de fisiología cardiovascular. Y bueno, vamos a comenzar primero con las propiedades funcionales del corazón. El siguiente. El sistema cardiovascular en su conjunto tiene la función de bombear y transportar una sustancia líquida que recibe el nombre de sangre. Esta sangre está constituida por dos componentes. Por una porción líquida que se denomina plasma, o que es lo que vimos que se denominaba líquido intravascular cuando vimos la parte de líquidos corporales, y los elementos formes. Los elementos formes hacen referencia a todas las células que contienen la sangre, que incluye a los eritrocitos, cuya función vamos a ver más adelante, los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos. Bueno, aquí me faltaría el linfocito, que también sería parte de eso, pero esto va más allá del tema de fisiología y las plaquetas que participan en la coagulación. Estas son maravillas inmunológicas. Esas pertenecen a inmunología. Y son expertos. Muy bien. Entonces, como les había dicho, su función es transportar esto. ¿Qué contiene el plasma? El plasma está constituido principalmente por agua, que es el principal componente. Otros componentes que tiene el plasma incluyen anticuerpos, anticuerpos principalmente IgG, que es el más abundante, factores de coagulación, que se enumeran dependiendo de cómo se fueron descubriendo del 1 hasta 12, bueno, 13, hormonas. Vamos a ver cuando vemos endocrino que las hormonas se transportan por medio de la sangre. Sistemas amortiguadores, que esto lo vamos a ver en fisiología renal, que incluye sistema ácido carbónico bicarbonato, por ejemplo. Gases, que esto va a estar muy relacionado con la función del sistema respiratorio. Productos finales del metabolismo, como por ejemplo urea o ácido úrico, son productos de degradación. Y nutrientes como por ejemplo glucosa, aminoácidos, lípidos, etc. ¿Sí queda claro? Muy bien, sigue. Se considera que la circulación sistémica funciona como un sistema cerrado. ¿A qué me refiero con que funciona como un sistema cerrado? A que no tiene intercambio de sustancias directas con el medio. O sea, la sangre no está saliendo de la piel, no está en contacto realmente con el exterior del cuerpo. Por eso se considera como un sistema, un circuito cerrado. ¿Sí queda claro eso para todos? O sea, la sangre no agarra y hace intercambio gaseoso acá, o por aquí sale la sangre de manera normal para llevar a cabo su función. Entonces, se considera que la sangre funciona como un circuito cerrado, como un sistema cerrado. ¿Siguen? Además, se considera que el corazón funciona como un circuito en serie. ¿A qué me refiero con un circuito en serie? Básicamente tenemos que el corazón maneja 4 cavidades, dos atrios, 2 ventrículos, pero cada uno funciona de manera distinta. Una mitad del corazón, la mitad derecha y la mitad izquierda. ¿Por qué? Porque cada uno participa en una circulación distinta, la circulación pulmonar o la circulación sistémica. Entonces se considera que ambos atrios y ambos ventrículos reciben la misma cantidad de sangre y bombean la misma cantidad de sangre. Es decir, si mi atrio derecho recibe 70 mililitros de sangre, ¿cuántos recibirá el atrio izquierdo? 70, esos mismos. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque funciona como un circuito en serie. O sea, lo mismo que pasa de este lado es igual a lo mismo que pasa de este lado. ¿Sí queda claro? Si el ventrículo derecho tiene un gasto cardíaco de 5 litros en un minuto, ¿cuántos tendrá el ventrículo izquierdo? 5 litros en un minuto. ¿Sí queda claro? A esto le denominamos circuito en serie, porque funciona en serie. O sea, ambas cavidades tienen las mismas funciones. Esto de manera normal. ¿Sí queda claro eso para todos? Entonces, funciona como un circuito en serie. Cada uno es independiente, pero funcionan de manera similar. Muy bien. Vamos a ver que otros de los componentes del sistema cardiovascular muy importantes son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos pueden ser de 3 tipos. Pueden ser arterias, capilares o venas. Las arterias se caracterizan porque tienen una capa muscular muy gruesa. Esa es la característica de las arterias. Tienen una túnica media muy desarrollada
en donde tiene abundantes fibras elásticas que le dan cierta elasticidad, y por otro lado tiene músculo liso. ¿Sí queda claro eso para todos? Muy bien. Los capilares se caracterizan porque tienen una capa muy delgada que le van a permitir llevar a cabo su función, que es el intercambio gaseoso. Las venas, en cambio, se caracterizan porque tienen una túnica adventicia muy grande, la cual le permite que esta vena se pueda expandir de manera muy considerable. O sea, una arteria no se puede expandir debido a que tiene mucho músculo, pero una vena, como no tiene tanto músculo, puede almacenar sangre. ¿Sí queda claro eso para todos? Entonces, las arterias se caracterizan porque tienen mucho músculo y muchas fibras elásticas. Eso que me da que tenga cierta resistencia, o sea, que funcione como una estructura rígida y que además tenga cierto grado de expansión por la elasticidad. Los capilares tienen una pared delgada que le permite el intercambio gaseoso, y las venas permiten el almacenamiento de sangre tener una adventicia muy grande. ¿Sí? De hecho, aquí está una imagen para que observen la diferencia entre una arteria y una vena. Observen esta parte de aquí, que es la túnica media. Observen cómo la luz de una arteria usualmente es muy definida y usualmente tiene una pared gruesa. ¿Esta pared gruesa permitirá que aquí se empiece a acumular la sangre? No, porque esta pared, como es rígida, pues no permite la expansión de ese vaso sanguíneo. Por lo tanto, una arteria no almacena sangre. Es más bien un vaso que ejerce resistencia. ¿Sí queda claro eso para todos? Muy bien. En cambio, observen una vena. La vena tiene una pared muy delgada, ¿sí la ven? Entonces, si aquí se empieza a acumular sangre, ¿podrá almacenar esto sangre? Sí. Entonces, ¿sí observan la diferencia entre una arteria y una vena? Sí. Por eso es importante conocer su composición. La siguiente. Existen tres tipos de arterias: arterias elásticas, arterias musculares y arteriales. Las arterias elásticas se llaman así porque tienen una gran cantidad de fibras elásticas. Como consecuencia de ello, ¿qué sucederá? ¿Qué características? Exactamente, se pueden expandir más fácil. Las arterias elásticas tienen una mayor capacidad de expansión, pero tienen una capacidad retráctil. O sea, así como se expanden, regresan a su forma. Eso es elasticidad, ¿no? O sea, si yo lo estiro, si yo bombeo sangre y se estira, va a volver a regresar a su forma. ¿Sí queda claro eso para todos? Entonces, usualmente las arterias elásticas, entonces, gracias a su gran cantidad de fibras elásticas, permiten la expansión de los vasos, de estos vasos, cuando se da la diástole del corazón, perdón, la sístole del corazón. ¿No? Eso lo vamos a ver cuando vemos ciclo cardíaco. Las arterias musculares, en cambio, no tienen elasticidad, pero sí tienen paredes rígidas. ¿No? Entonces, las arterias elásticas permiten expansión, pero las arterias musculares no tienen expansión, pero funcionan básicamente como tubos de agua que permiten la distribución de la sangre en todo el cuerpo. Para eso sirven las arterias musculares. Las arteriolas se caracterizan porque tienen un bajo diámetro, un bajo calibre, y estas pueden modificar su diámetro por medio de vasoconstricción y vasodilatación. ¿Me explico? Entonces, las arteriolas son las que pueden llevar a cabo vasoconstricción o vasodilatación. Por esta razón, son los vasos que regulan principalmente la presión arterial. Siempre que veamos que se da aumento de la presión arterial o disminución de la presión, el vaso que participa principalmente son las arteriolas. Entonces se dice que modifican la resistencia al paso de la sangre. Como habíamos visto, los capilares tienen una capa delgada que permiten el intercambio, y las venas permiten su expansión y entonces permiten almacenar sangre. La siguiente. Muy bien. Por eso reciben estos nombres. A las arterias elásticas se les conoce como vasos de conducción, a las arterias musculares como vasos de distribución, porque distribuyen la sangre, a las arteriolas como vasos de resistencia, que son los que ejercen la resistencia vascular, a los capilares como vasos de intercambio, porque para eso sirven, y las venas como vasos de capacitancia. Capacitancia hace referencia a la capacidad que tiene un vaso sanguíneo de almacenar sangre. Entonces, ¿cuál de estos vasos sanguíneos permite el almacenamiento de sangre? Las venas, por eso se conocen como vasos de capacitancia. ¿Sí queda claro eso para todos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas de esto? Ok, sigue.
El corazón está formado por 3 tipos de células cardíacas. Tiene miocardiocitos contráctiles, tiene miocardiocitos de conducción y algunos miocardiocitos endocrinos. Los miocardiocitos contráctiles son los que van a llevar a cabo la contracción del músculo cardíaco. Son los más abundantes. La mayor parte del corazón se caracteriza porque se contrae, pero no todo el corazón se contrae. ¿Se acuerdan cuando habíamos mencionado cuando llegamos a ver fisiología muscular esquelética y habíamos visto las sarcómeras? Entonces, estos miocardiocitos contráctiles se caracterizan porque también contienen muchas sarcómeras, de manera que entonces a eso les permite la capacidad de contracción. Hay que recordar que el nombre de contracción cardíaca es inotropismo cardíaco. Inotropismo hace referencia a la capacidad que tienen las células cardíacas de contraerse. ¿Eso qué es? Inotropismo. Entonces, el inotropismo es la capacidad que tienen las células cardíacas de contraerse. ¿Qué tipo de miocardiocitos participan en el inotropismo? Por lo tanto, pues los miocardiocitos contráctiles. Muy bien. Los miocardiocitos de conducción, en cambio, se caracterizan porque son células que pueden generar potenciales de acción y pueden transmitir esos potenciales de acción. De hecho, se parecen mucho a una neurona, en este caso. O sea, porque pueden generar sus propios potenciales de acción, ¿me explico? Pero al mismo tiempo pueden conducirlo de una célula a otra. ¿Sí queda claro eso para todos? Entonces, pueden generar estímulos y conducirlos, ¿verdad? A la capacidad que tienen las células cardíacas de generar sus propios estímulos se le denomina eso cronotropismo. Entonces, cronotropismo hace referencia a la capacidad que tienen las células cardíacas ¿de qué? De generar sus propios estímulos. ¿Sí queda claro? Y a la capacidad que tienen las células cardíacas de transmitir esos estímulos se le denomina dromotropismo. ¿Sí queda claro eso para todos? Entonces, los miocardiocitos contráctiles participan en inotropismo. Los miocardiocitos de conducción participan en dos cosas: en el cronotropismo, en la generación de estímulos, y dos, en el dromotropismo, en la conducción de estímulos. ¿Sí queda claro? Muy bien. Por último, hay miocardiocitos endocrinos que de manera normal solo se localizan en las paredes de los atrios, particularmente el atrio derecho. Y su función es producir una hormona que se denomina péptido natriurético atrial. Este péptido natriurético atrial tiene la función de aumentar la diuresis, es decir, aumenta la producción de orina, por un lado, y dos, se llama natriurética porque tiene la función de eliminar sodio por la orina. Entonces, su función es aumentar la secreción de sodio. ¿Queda claro? Entonces, el péptido natriurético tiene dos funciones. Aumenta la secreción de sodio, o sea, hace que en el túbulo renal haya más sodio, y como consecuencia voy a orinar más. ¿Sí queda claro? Ahorita les voy a explicar cómo funciona ese mecanismo de la producción del péptido natriurético atrial. Eso es muy lógico en este caso. La siguiente. Observen, miren, esta es la diferencia estructural de un miocardiocito contráctil y uno de conducción. Usualmente los miocardiocitos contráctiles tienen forma fusiforme, o sea, más bien fusiforme, tienen forma pantalonar, ¿no? Parecen así, tienen esa forma bifurcada. Entonces, ¿dónde se ve uno? Bueno, usualmente aquí tiene el núcleo central. Pero por ejemplo aquí, este es un soma y observen cómo se divide. Gracias a que estas células se pueden dividir, gracias a que estas células se pueden dividir, pueden transmitir sus estímulos de una célula a otra. Vamos a ver que eso va a ser importante para el dromotropismo, que tengan esta forma bifurcada. En cambio, observen que en las células de conducción, que son estas de aquí, observen que son células más bien más grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usualmente habíamos mencionado en algún momento que los axones, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que los axones, mientras mayor diámetro y mientras más mielina tuvieran, mayor velocidad de conducción tenían, ¿cierto?
Entonces, básicamente una célula de conducción tiene que ser como un axón. Es decir, tiene que ser una célula muy grandota. Entonces, mientras más grande sea la célula, pues más velocidad de conducción va a tener. Entonces, ¿cuál célula crees que puede conducir más? ¿Esta con este grosor o esta con este grosor de acá arriba? ¿A o B? B. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque simplemente por el grosor. ¿Sí queda claro eso para todos? Entonces, dependiendo del grosor de la célula va a ser la velocidad de conducción que tenga. ¿La siguiente? Muy bien. El sistema eléctrico del corazón está formado por las siguientes estructuras. El sistema eléctrico comienza normalmente en el atrio derecho, con una estructura llamada nodo sinusal. Está en el atrio derecho. De ahí la información pasa por los haces internodales, que tienen la función de comunicar el nodo sinusal con el nodo atrioventricular. Es el que sigue. De aquí la información pasa al haz atrioventricular, o popularmente conocido como haz de His. Después vamos a ver que este haz de His se divide en una rama para cada ventrículo, una rama derecha para el ventrículo derecho y una rama izquierda para el ventrículo izquierdo. Y al final va a generar unas estructuras llamadas fibras de Purkinje, que son la porción final del sistema de conducción del corazón. Ahorita se los voy a enseñar en una imagen cómo está formado. Así. Observen, este es un esquema del sistema eléctrico del corazón. Todos. Observen cómo aquí en este caso tengo el atrio derecho. Este es mi atrio derecho, este es mi atrio izquierdo. Aquí tengo el nodo sinusal en el atrio derecho. Aquí tengo mi nodo atrioventricular, ¿sí lo ven? Y observen cómo hay tres comunicaciones entre los dos nodos. A esto se les llama haces internodales. Un haz internodal anterior, uno medio y uno posterior. Y observen cómo del haz internodal anterior sale una pequeña fibra que me da inervación o que me conduce los estímulos hacia el atrio izquierdo. ¿Se queda claro? Después, este estímulo pasa aquí al nodo atrioventricular. Este pequeño fragmento de aquí a acá es el haz de His, que nace de aquí del nodo AB. Después, observen cómo el haz de His se divide en dos. En una rama derecha para el ventrículo derecho y una rama izquierda para quién? Para el ventrículo izquierdo. Y por último, se generan estas fibras terminales que se denominan como fibras de Purkinje. Esto me va a generar que la contracción tenga una secuencia ordenada, de manera que lo primero que se van a contraer son los atrios y después se contraigan los ventrículos. ¿Sí queda claro eso para todos? Entonces, de manera normal, pues como está esta secuencia del sistema eléctrico del corazón, primero empiezan los atrios, después los ventrículos. Entonces, ahora estoy hablando de las propiedades funcionales. El corazón cuenta con 4 propiedades funcionales. Tiene una excitabilidad, es decir, a una capacidad de responder a un estímulo eléctrico. Esa capacidad que tienen las células cardíacas de responder a estímulos eléctricos se le denomina vatmotropismo. Ya vimos que es el dromotropismo, que es la capacidad que tienen las células cardíacas de conducir estímulos. El cronotropismo, que es la capacidad que tienen las células cardíacas de generar sus propios estímulos. Y el inotropismo, que es la capacidad que tienen las células cardíacas de contraerse. ¿Y queda claro eso para todos? Entonces vamos a empezar en este orden para que vayamos viendo algunas características en particular. La siguiente. Entonces, aquí hemos visto esta definición, que el vatmotropismo es la capacidad que tienen las células cardíacas de responder a un estímulo. Entonces, todas las células cardíacas, sin importar si sean de conducción o de contracción, tienen un potencial de membrana en reposo, exactamente similar al de las neuronas. ¿Se acuerdan de que el potencial de membrana en reposo está dado dependiendo de la permeabilidad a ciertos iones? ¿Recuerdan? Entonces, de manera normal, todas las células cardíacas en reposo son más permeables a potasio. Por lo tanto, su potencial de membrana en reposo, ¿qué carga tendrá? ¿Positiva o negativa? ¿No es cierto? Negativa.
Si es más permeable a potasio, ¿se acuerdan que el potencial de membrana es negativo? ¿Sí? ¿Queda claro eso para todos? Ahora, vamos a ver que dependiendo de dónde se localice o de qué tipo de células sean, va a ser qué tan cerca o qué tan lejos van a estar del punto umbral. ¿Se acuerdan del umbral? O sea, aquí estaba mi umbral, y entonces este es mi potencial de membrana en reposo. Entonces, pues habrá unas células que tengan un potencial de membrana en reposo muy cerca del umbral. Y estas van a ser sobre todo las células nodales, por eso van a generar más fácil estímulos. Y en cambio las células contráctiles tienen un potencial de membrana en reposo mucho más abajo. Por lo tanto están más lejos del umbral. Por lo tanto, ¿podrán generar más fácil un estímulo? ¿Podrán generar un estímulo? No, porque están más lejos, ¿no? Entonces vamos a ver que ese potencial de membrana en reposo, pese a que tienen las mismas características, de que en reposo es más permeable a potasio, vamos a ver que el potencial de membrana varía según la localización de esas células. La siguiente. Muy bien. El potencial de acción cardíaco, entonces, es la respuesta que se genera en las células cardíacas como consecuencia de llegar al umbral. Entonces, una vez que se llega al punto umbral, se genera algo que se denomina potencial de acción cardíaco. ¿Sí queda claro para todos? Entonces, una vez que yo estimulo a una célula del corazón y esta responde, ¿de qué forma responde? Generando un ¿qué? Potencial de acción cardíaco. ¿Sí queda claro? Ahora, existen dos potenciales de acción cardíacos. Un potencial de acción cardíaco rápido y un potencial de acción cardíaco lento. La única diferencia entre estos dos, o el nombre está dado, por qué tan rápido se despolarizan. Entonces, el potencial de acción cardíaco rápido se caracteriza porque las células cardíacas se despolarizan rápido. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué característica tiene ese potencial? Que las células se despolarizan rápido. Y que las células cardíacas se despolarizan lento. ¿Queda claro? Entonces, la diferencia entre un potencial de acción cardíaco rápido y uno lento es qué tan rápido se despolarizan. ¿Sí queda claro eso para todos? Muy bien. El potencial de acción cardíaco rápido es característico de los miocardiocitos contráctiles. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro entonces? Me salió la lágrima. Y el potencial de acción cardíaco lento es característico de los miocardiocitos de conducción. Entonces, estos de los contráctiles tienen potencial de acción cardíaco rápido, y el potencial de acción cardíaco lento es característico de los miocardiocitos de conducción. Y ahorita los vamos a ver en gráficas para que veamos la diferencia. Muy bien. El potencial de acción cardíaco rápido, que es el de las células contráctiles, se caracteriza porque está formado por 5 fases. No me lo pregunten a mí, pero así los empezaron a numerar. La fase 0 se denomina despolarización. La fase 0, ¿cómo se denomina? Despolarización. En la fase de despolarización se caracteriza porque ocurre algo que es la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje. Es igual que una neurona, ¿se acuerdan? Para que se genere un potencial de acción, se requería de que abriera un canal de sodio, ¿te acuerdas? Pero las células cardíacas, vamos a ver que tienen dos tipos de canales de sodio. Unos canales que se abren rápido, se llaman canales rápidos de sodio, y unos que se tardan en abrirse, que se llaman los canales de sodio lentos. Entonces, pues estos cuáles serán, los rápidos o los lentos. Los rápidos, se abrieron primero, ¿no? Muy bien. Entonces, la fase 0 o de despolarización se caracteriza porque ocurre la apertura de estos canales rápidos dependientes de voltaje. Y entonces, si se abren canales de sodio, aquello será ahora más permeable a la célula. Pues al sodio, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué le va a pasar a este potencial? Va a subir, se va a despolarizar. ¿Queda claro? Entonces pasa de una carga negativa a una positiva. ¿Vamos bien ahí? Salud. ¿Vamos bien ahí? Muy bien.
Después viene la fase 1 que se denomina repolarización temprana. La fase de repolarización temprana se caracteriza porque ocurre repolarización. Entonces, igual que en las neuronas, ¿cuál era el primer evento que tenía que ocurrir? Que se cerraran los canales de sodio. Entonces, primer paso, cierran canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Y quién se va a abrir ahora? Los canales de potasio dependientes de voltaje. ¿Queda claro? Entonces, en este momento, ¿a qué ion es más permeable en la célula? A potasio, por lo tanto, ¿qué va a empezar a hacer el potencial? Disminuir. ¿Sí queda claro? ¿Dudas hasta ahí? Después viene la fase 2 que recibe el nombre de meseta. Después viene la fase 2 que recibe el nombre de meseta. En este momento del potencial de acción cardíaco ocurre la apertura de los canales de sodio lentos, ¿verdad? Pero no entra solito el sodio, sino que entra el sodio y calcio, ¿verdad? Sino que entra sodio y calcio. Entonces, por eso estos canales reciben el nombre de canales lentos de sodio-calcio, porque permite la entrada de ambos. Entonces, en este momento, ¿a qué ion es más permeable la célula? A sodio-calcio, pero también a potasio, ¿no? Entonces, el potencial no se puede ni subir ni bajar, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que genera? Una meseta. ¿Me explico? Entonces, ¿qué genera como consecuencia? Una meseta. ¿Sí queda claro? Que es característico del potencial de acción cardíaco rápido. ¿Estamos bien ahí? ¿La siguen? La fase 3 recibe el nombre de repolarización tardía, porque ya vimos que se había empezado a repolarizar, después se genera la meseta y eso otra vez va a repolarizar. A esto se le llama repolarización tardía. ¿Qué ocurre en la repolarización tardía? Se cierran los canales de sodio-calcio. ¿Se cierran qué canales? Los de sodio-calcio. ¿Y quiénes siguen abiertos? Los de potasio. Entonces, en este momento del ciclo, ¿a qué ion es más permeable? A potasio. Entonces, ¿qué hace el potencial? Baja. ¿Queda claro? Y por último tengo mi fase 4 que se denomina reposo. Que básicamente representa el potencial de membrana del reposo. ¿Queda claro? Y en ese momento, ¿a qué ion es más permeable la célula? A potasio, ¿se acuerdan? Igual a potasio. En reposo, ¿a qué ion es más permeable la célula? A potasio. Entonces, ¿cómo se mantiene la carga eléctrica? Como negativa. ¿Queda claro? Ahora vamos a verla en una grafiquita. ¿La sigue? Ahí está. Sigan mi dedo, ¿eh? Ahí va. Entonces, bien borroso. ¿Ves esta línea pseudonegra de aquí? Esto de aquí representa potencial de membrana en reposo. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. ¿Ves que aquí se ve como una pequeña línea? Esto representa umbral. ¿Me explico? Entonces, ¿estás de acuerdo que de aquí a acá pues, requiero de ciertas cosas? O sea, puedo requerir de neurotransmisores. ¿Te acuerdas para eso? Para poder abrir eso. O puedo requerir de algún estímulo eléctrico diferente. O sea, literalmente si yo agarro un electrodo y le pongo una carga eléctrica aquí a la célula, pues va a generar un potencial de acción. De hecho, ese es el principio de cómo desfibrila así con esto. Y genera un potencial de acción. Después de ello, observen que aquí se ve como una línea rojita, ¿sí lo ves? Esta línea de aquí representa la fase 0, que recibe el nombre de ¿qué? Despolarización. Observa cómo la velocidad de despolarización es rápida. ¿Lo ves? Entonces, el potencial se despolariza muy rápido. ¿Vamos bien? ¿A qué ion es más permeable en este momento la célula? Al sodio. ¿Por qué se abrieron qué canales de sodio? Los canales rápidos de sodio. ¿Vamos bien ahí? Después llego a esta parte de aquí. Y después, ¿qué canales se deben cerrar primero? Pues los de sodio. ¿Me explico? Y después, ¿qué canales se abren? Los de potasio dependientes de voltaje, ¿no? Entonces, como consecuencia, en este momento es más permeable a potasio, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el potencial? A esta fase de aquí se le llama fase 1 o fase de repolarización temprana. ¿A qué ion es más permeable en este momento? A potasio.
Después, en este punto de aquí para acá, aquí en este punto se abren los canales lentos de sodio-calcio. Como consecuencia, ¿qué iones van a entrar? Sodio y calcio. Entonces, pero sigue también abierto los canales de potasio. Entonces, ¿qué me genera esto? Pues se forma una meseta. Si lo ves de aquí a acá, esto de aquí es la meseta, que es la fase número 2. ¿Vamos bien ahí? Después, en la fase número 3, que es esta línea que se ve aquí toda fea, ocurre el cierre de los canales lentos de sodio-calcio. Como consecuencia, ¿qué sucederá? Se van a seguir abiertos los de potasio y entonces, ¿qué hace el potencial? A esta fase se le llama fase 3 o repolarización tardía. Y por último tengo la fase 4 que representa reposo. ¿Sí quedó claro ese? Estos son los potenciales de acción que se generan en las células contráctiles. Recuerden. ¿La sigue? Ahora vamos a ver el potencial de acción lento. El potencial de acción lento, a diferencia del potencial de acción rápido, ¿recuerdas qué característica tenía para que se llamara lento? Era que su despolarización fuera lenta. Muy bien. Entonces, su fase 0 se llama despolarización también, pero es diferente. Porque ve de quién depende la despolarización. De canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, ¿a quién se debe la despolarización en el potencial de acción lento? Al calcio. Entonces, ahora, en este momento, ¿a qué ion sería más permeable la célula? A calcio, ¿no? ¿Y qué carga eléctrica tiene el calcio? Positiva. Entonces, si entra a la célula, ¿qué le hace? La despolariza. ¿Queda claro? ¿Vamos bien ahí? Sí, esa es la fase 0, recuerden. La despolarización, les dije, quién sabe por qué, es fase 0. Después de esto viene la fase 3. Es decir, ¿qué fases no vienen? 1 y 2. Es decir, no hay una repolarización temprana, ni hay una meseta. Entonces, la fase 3 recibe simplemente el nombre de repolarización. ¿Por qué? Pues porque no hay una temprana. Pues no habrá una tardía. Entonces, la fase 3 es repolarización. ¿Qué sucede en este momento? Se cierran los canales de calcio. ¿Quiénes se abren? Los de potasio. Y entonces, otra vez se abren. ¿Bien? Como consecuencia, ¿qué va a ser el potencial? Va a disminuir. ¿Sí queda claro eso hasta ahí? Por último, la fase 4, en el caso del potencial de acción lento, recibe el nombre de potencial diastólico máximo. Porque, como tal, las células cardíacas, en conducción, no tienen un reposo. Si tuvieran reposo, entonces dejaría de latir el corazón. Entonces recibe el nombre de potencial diastólico máximo. Este potencial diastólico máximo se caracteriza porque primero se cierran canales de potasio dependientes de voltaje. Y en reposo, las células de conducción se caracterizan porque son permeables a sodio. Se caracteriza porque son permeables a qué ion? A sodio. Entonces, imagínate, sale el potasio, ¿no? Va a salir, entonces eso repolariza, ¿no? Después se cierra ese canal de potasio. Pero, ¿qué pasa si mi célula es permeable al sodio? El sodio empieza a entrar y poco a poco empieza a despolarizar hasta que otra vez abre canales de calcio y vuelve a generar una nueva despolarización. Entonces, eso me genera un automatismo cardíaco. Entonces, el potencial diastólico máximo se caracteriza porque la célula es naturalmente permeable a sodio. En reposo. Pero tiene que ocurrir el cierre de sus canales de potasio. Si no, pues la célula seguiría bajando su potencial. ¿La sigue? Ahora vean la gráfica. Diferente. Este es un potencial diastólico, un potencial de acción lento. ¿Por qué se llama lento? ¿Ve cómo es la velocidad de despolarización? No es así. Mira, regresen los anteriores. Observa. Velocidad de despolarización rápida. 2, ¿qué sigue? Más lento. ¿Sí lo ves? Entonces,
a este se le llama potencial lento. ¿Vale? Ese, sí, claro que tiene un umbral, por supuesto. Pero observa esto. O sea, ven, en este caso, vean, este sería, de hecho aquí no dice jamás reposo, si te das cuenta, ¿no? En lugar de eso dice esto, ¿no? Esto de aquí representa potencial diastólico máximo. Aquí sé por qué le pusieron. Es que también recibe el nombre de despolarización diastólica. Ay, no. Potencial diastólico máximo. Entonces, este potencial diastólico máximo es mi fase 4. ¿A qué ion es más permeable aquí? Al sodio. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer con el potencial? Despolarizar. Hasta que llegue a este punto y entonces se abren canales de calcio. Esto me genera que pase a 0, la despolarización. Después llego acá. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué canales se cierran? Los de calcio y se abren los de potasio. Entonces se abren los de potasio y entonces se da la fase 3, que es repolarización. Después vuelvo a llegar aquí abajo y se cierran ¿qué canales? De potasio. Y otra vez se abren los canales de ¿qué? Sodio. Y entonces me vuelve a generar despolarización, despolarización. Y este es un ciclo eterno en donde se genera automatismo cardíaco. ¿Sí queda claro eso para todos? ¿Dudas de esto? Entonces, sí quedaron claras las diferencias entre un potencial de acción de una célula de contracción y de una célula de conducción. Muy bien, sigue. Muy bien. Entonces, observen cómo el potencial de acción varía según la región del corazón. Por ejemplo, vean en el nodo sinusal cómo es. ¿Qué tipo de potencial de acción sería? ¿Rápido o lento? Lento. Muy bien. Observen, nodo atrioventricular. Lento también. Muy bien. Pero observen cómo tarda un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué célula crees que se despolariza más veces por minuto? ¿El nodo sinusal o el nodo AB? El sinusal, porque este lo puedo repetir. Por eso es que este es el marcapasos del corazón, porque observa que sus potenciales de acción son mucho más rápidos, son de menor duración todos. ¿Sí queda claro? Ahora observen las de His. De hecho, ya este es como, parece que ya empieza a parecer muy rápido, ¿no? ¿Sí te das cuenta? Pero no tiene una meseta tan pronunciada. Pero observa cómo conforme empieza a avanzar esto, observa cómo el potencial de acción pasa de ser un potencial de acción lento a un potencial de acción ¿qué? Rápido. Pero otra vez, observa esta pendiente, eso es lo que determina el nombre. Lento, rápido. ¿Lo ves? Por eso les dije, pongan atención en el nombre, porque de repente te puede confundir. Porque en duración total, ¿cuál es más rápido? Los lentos, ¿no? Pues sí. Pero en duración real, ¿cuáles serían los más lentos? Los rápidos. En duración. ¿Pero qué es lo que determina el nombre? La velocidad de despolarización. A mí me hace bola siempre eso, ¿no? ¿Para qué se meten tanto problema? Así vienen los... Ese color, es que es daltónico. Serían de rápidos. Sí, claro. Y el amarillo, el dorado y el verde serían de... Este es como un intermedio, ¿eh? O sea, este funciona como intermedio entre este y este acá. Por eso, más o menos. Pero estos sí son ritmos nodales, por excelencia. ¿Así? Muy bien, ahora vamos a ver el dromotropismo. El dromotropismo, entonces, quedamos que es la capacidad que tienen las células cardíacas de transmitir un estímulo. Muy bien. El dromotropismo puede existir gracias a unas estructuras que reciben el nombre de discos intercalares. El dromotropismo puede existir gracias a unas estructuras que reciben el nombre de discos intercalares. Los discos intercalares son uniones que existen entre una célula cardíaca y otra. ¿Vale? Y esto permite la conducción de estímulos entre una célula y otra. Básicamente funcionaría como una sinapsis eléctrica. ¿Te acuerdas de la sinapsis eléctrica? Donde las células estaban pegadas. ¿Y te acuerdas qué uniones celulares tenían entre ellas? Las de... ¿no es cierto? ¿Qué uniones tenían? Las de hendidura, ¿te acuerdas? Las de hendidura e intersticio. Y que eso era lo que permitía un paso de sustancias de una célula a otra. Básicamente un disco intercalar permite que las células cardíacas funcionen como si tuvieran una sinapsis eléctrica. ¿Va? Ahorita vamos a ver de qué manera. ¿Sigue? Observen, este es el esquema de un disco intercalar. ¿Va? Entonces, esta estructura que está aquí, ¿la ven?
Este disco intercalar tiene dos tipos de uniones. Por un lado tiene uniones adherentes aquí, que permiten que cada vez que el corazón se contraiga no se rompa. O sea, si agarra una célula con otra y se contrae, pues si no hubieran estas uniones se separarían las células, ¿no? Entonces tienen que tener uniones adherentes para que cada vez que se contraiga el corazón no se separen las células. Por otro lado, ¿qué crees que uniones tiene? Igual las de hendidura. ¿Tiene uniones de qué tipo? De hendidura, de intersticio. Entonces básicamente esto funciona así. Observa. Si esta célula del corazón y célula A en este momento estuviera despolarizada, ¿a qué ion sería más permeable esta célula? A sodio. Muy bien. ¿A qué va? Ahora observa esto. ¿Qué célula tiene más sodio en este momento? ¿Célula A o B? La A. Entonces, ¿qué crees que va a hacer el sodio? Pasa de esta célula a esta. Entonces, ¿qué le hace esta célula? La despolariza. Entonces, ya se transmitió el estímulo de una célula a otra, ¿cierto? Esto ya fue dromotropismo. ¿Queda claro? Entonces, el dromotropismo puede existir gracias a los discos intercalares. ¿Vamos bien ahí? Muy bien. La siguiente. Muy bien. Recuerden que la velocidad de conducción también está determinada por el diámetro de las células. ¿Verdad? Básicamente observen aquí que tengo tres tipos de estructuras y su velocidad de conducción. ¿Verdad? Observen, mis atrios es mi referencia, o sea, el músculo, un atrio, ¿qué velocidad conduce? Más o menos, si te das cuenta, no es tan lento, conduce a 1 metro por segundo. O sea, eso hace que el estímulo se transmita rapidísimo. Observen cuál de estas tres estructuras es el que tiene menor velocidad de conducción. El nodo AB. ¿Me explico? Entonces, el nodo AB se caracteriza porque es el que tiene menor dromotropismo, es el que tiene menor velocidad de conducción. ¿Te acuerdas de qué parte del disco intercalar dependía la velocidad de conducción? ¿De qué uniones? De las de intersticio, las de hendidura que acabamos de mencionar, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué crees que tienen los discos intercalares del nodo AB para que conduzcan más lento? Menos uniones de hendidura. ¿Sí queda claro? Entonces, característicamente el nodo AB tiene una velocidad de conducción lenta debido a que tiene menos uniones de hendidura. ¿Queda claro? ¿Y de quién es la estructura que tiene mayor velocidad de conducción? Las fibras de Purkinje. Entonces, la estructura que tiene mayor dromotropismo, ¿quién es? Las fibras de Purkinje. Pues, ¿qué tendrán sus discos intercalares? Pues más uniones de hendidura. ¿Sí queda claro? Pero por otro lado también, ¿qué células tienen más diámetro? Pues las fibras de Purkinje. ¿Sí queda claro? ¿Sigue? Se considera que la estructura encargada de regular el dromotropismo es el nodo atrioventricular. Se considera que la estructura que regula la velocidad de conducción en todo el corazón es ¿quién? El nodo atrioventricular. Como habíamos visto, la característica que tiene el nodo atrioventricular es que tiene la menor velocidad de conducción. ¿Cierto o no? ¿Por qué se debía o a qué se debía que tuviera menor velocidad de conducción? A que tenía menos uniones de hendidura. ¿Sí queda claro? Bien. De manera que será más difícil que el sodio pueda pasar de una célula a otra. ¿Verdad? Ahora, se supone que existen dos tipos de conducción. Una conducción anterógrada, que es aquella que va de atrios a ventrículos, es la normal, anterógrada. Y hay una conducción que se llama retrógrada, que en ocasiones anormales puede ir de los ventrículos a los atrios. ¿Eso sería conveniente? No. O sea, ¿sería conveniente que primero se contrayera el ventrículo y después el atrio? No, no convendría. Pero en ocasiones sí puede pasar. Ahora, a nivel del nodo atrioventricular, algunas uniones de hendidura se pueden abrir o cerrar bajo ciertos estímulos. En el nodo atrioventricular, las uniones de hendidura se pueden abrir o cerrar dependiendo de ciertos
los estímulos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo abriera más uniones de hendidura en el nodo atrioventricular? ¿Qué pasaría con la velocidad de conducción? Sería más rápido, ¿no? Entonces, a ese cambio de conducción, en donde abro más uniones de hendidura, a eso se le llama cronotropismo positivo. Es decir, aumento de la velocidad de conducción. ¿Por qué está dado el aumento de la velocidad de conducción? Porque abro más uniones de hendidura. Entonces, pues si abro más uniones, pues puede pasar más fácil sodio de una célula a otra. ¿Y qué pasaría si hiciera lo opuesto? ¿Qué pasaría si esas uniones de hendidura las cerraran? ¿Qué pasaría con la velocidad de conducción? Disminuiría. Como consecuencia, a eso se le denomina también cronotropismo negativo, que es la disminución de la velocidad de conducción como consecuencia del cierre de las uniones de hendidura. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí o no? Muy bien, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos con el cronotropismo. El cronotropismo, entonces, quedamos que hace referencia al automatismo que tiene el corazón, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿de quién depende el cronotropismo? ¿Del potencial de acción rápido o el lento? Del lento. Porque es el que tiene el potencial diastólico máximo, ¿cierto? Entonces, este cronotropismo depende de quién? Del potencial diastólico máximo. Ahora vamos a ver que este potencial diastólico máximo también se puede modificar. O sea, puede ser por un lado que se vuelva más vertical, o puede ser que por otro lado se vuelva más horizontalizado. Si se vuelve más vertical un potencial de acción, podré generar más rápido estímulos o más lento. A ver, observa, reposo, ve. Así él tendría mis potenciales de acción. Si lo hiciera más horizontal, tendría eso, más lentos. Y si yo lo vuelvo esto más vertical, así, entonces podría hacer potenciales más rápidos. ¿Queda claro? Entonces, básicamente, dependiendo de la pendiente de este potencial diastólico máximo, eso es lo que determina qué tan rápido se contrae el corazón. ¿Sí queda claro? La sigue. Habíamos mencionado que la estructura que puede generar más potenciales de acción por unidad de tiempo, ¿quién sería? El nodo sinusal. Porque, a ver, ¿cuál es el que tiene menor duración? El del nodo sinusal. Por consecuencia, este es el que podrá generar más potenciales de manera más rápida. ¿Queda claro? Entonces, a eso se le llama, por eso se le conoce como el marcapasos del corazón, al nodo sinusal. Porque es el que regula el ritmo cardíaco. ¿La que sigue? Entonces, la estructura marcapasos, o que recibe el nombre de marcapasos, es aquella estructura que genera más potenciales de acción por minuto. Entonces, ¿quién será marcapasos? El nodo sinusal, que genera un número de potenciales de 60 a 100 en un minuto, o el nodo atrioventricular, que genera de 40 a 50. Pues el nodo sinusal, porque genera más potenciales de acción. ¿Sí queda claro? Entonces, quien regula el cronotropismo es la estructura que recibe el nombre de marcapasos. ¿Vale? Al ritmo cardíaco que se genera como consecuencia de la estimulación del nodo sinusal se le denomina ritmo sinusal. ¿La sigue? Muy bien. Observen, estas son las diferentes estructuras que pueden funcionar como marcapasos. ¿Cuál de estas de aquí genera más potenciales de acción en un minuto? El nodo sinusal, por lo tanto, este funciona de manera normal. Pero si por alguna razón el nodo sinusal lo dañara o se muriera, ¿quién tomaría su lugar? El nodo atrioventricular. Y si tuviera pésima suerte, y entonces ahora ya se me murió el nodo atrioventricular, entonces los propios ventrículos, a partir de sus fibras del Purkinje, generarían el control de la contracción. Pero sería un problema, ¿no? O sea, ya una frecuencia cardíaca tan baja ya no es compatible con la vida, ¿no? Entonces ya a estas personas ya les tienes que poner tú una estructura
una estructura que funcione como marcapasos. ¿Digo? O sea, lo que haces con un marcapasos es ponerle una especie de batería al corazón que genere ciertos potenciales de acción por minuto. ¿Digo? ¿Sí queda claro? Y entonces más o menos tú lo calibras yo quiero que tengas 70 de frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero no se va a generar jamás onda P. Eso lo vamos a ver cuando vamos al electrocardiograma. Pues más bien se ve como un estímulo eléctrico, así, tic, como una descarga, y después URS. URS, se ve bien claro. ¿La sigue? Muy bien. Entonces, el cronotropismo puede modificar su pendiente. Se puede ser más vertical o más horizontal. ¿Cansaste dicho el Muy bien. Entonces, dependiendo de este cronotropismo, puede ser más vertical o más horizontal. Cuando el cronotropismo se vuelve, bueno, cuando el potencial diastólico máximo se vuelve más vertical, ¿qué pasará con la cantidad de potenciales de acción? ¿Será más rápido o lento? Muy bien. A eso se le llama cronotropismo positivo. ¿A eso cómo se le llama? Cronotropismo positivo. ¿Vamos bien ahí? En cambio, ¿qué pasaría si yo esa pendiente la hiciera más horizontal? ¿A eso cómo se le llamaría? Cronotropismo negativo. ¡Oh! Viene a tomar, entonces pásale. Así, no te quedes ahí. Observen, ojos para que veas la diferencia. Este es reposo. ¿Sí ves esta pendiente de aquí? Esta pendiente de aquí, ¿quién es? El potencial diastólico máximo. Observa cómo este potencial diastólico máximo se puede hacer más vertical o más horizontal. ¿Sí lo ves? Por ejemplo, una sustancia que vuelve más vertical el potencial diastólico máximo es la noradrenalina. ¿Va? Un ejemplo de una sustancia que vuelve más vertical es ¿quién? La noradrenalina. Salud. La función de la noradrenalina es que abre canales de calcio. ¿Es que abre qué cosas? Canales de calcio. ¿Y de quién dependía la despolarización aquí en este tipo de potencial? Pues del calcio. Entonces, si abro más canales de calcio, pues se despolarizará más rápido. Entonces, como consecuencia, mi pendiente será más rápida y entonces podré generar más potenciales. ¿Queda claro? Esto sería cronotropismo positivo. En cambio, la función de la acetilcolina es que abre canales de potasio. ¿Me explico? Aquí venían en todo el Entonces, si abro más canales de potasio, pues estás de acuerdo que ¿qué pasa si una célula es más permeable a potasio? Pues se mantiene más tiempo así, ¿no? Pues va a tardar más tiempo en despolarizarse. ¿Queda claro? Entonces, como tarda más tiempo en despolarizarse, eso hace que esta pendiente sea más horizontal. Como consecuencia, genera menor cantidad de potenciales. ¿Sí queda claro eso? Cronotropismo positivo, cronotropismo negativo. La siguiente. Por último, el inotropismo, ¿verdad? Entonces quedamos que es la capacidad que tiene el corazón de contraerse. ¿Recuerdas que ion era súper importante para que se llevara a cabo la contracción? El calcio, ¿se acuerdan? O sea, célula, ¿para qué servía el calcio? Para destapar los sitios activos y entonces se puede unir a un miocino. Si yo no tengo calcio, pues ¿cómo se va a contraer el músculo? No se puede contraer. Entonces, el inotropismo o la fuerza que tiene el corazón para contraerse está determinado dependiendo de cuánto calcio tenga. ¿Depende de qué? De cuánto calcio tenga. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Está viendo que la perra es huevo. Bueno, está pendeja. Es el caso mío. Ay, sí. No vamos a salir esto. No, ya échale. Nomás lo va a ver en el muy bien. Uy, si lo ven. Muy bien. Entonces, hay una regla que rige la contracción del corazón que se denomina ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling menciona que a mayor grado de estiramiento tenga un músculo,
mayor fuerza de contracción va a generar. ¿Sí queda claro? Entonces, o sea, por ejemplo, si un corazón se llena con mucha sangre, como consecuencia se contraerá muy fuerte. ¿Entiendes? O sea, básicamente funciona como una liga. Si tú agarras una liga, pues mientras mayor estiramiento generes, más fuerte va a salir. ¿Entiendes? A eso se le llama como ley de Frank-Starling. Obvio tiene un límite, ¿eh? Porque como buena liga, pues si le estiras de mucho, luego se puede volver aguada. Y entonces ya, aunque le estires y le estires, ya no va a lanzar tan fuerte. ¿Vale? Entonces, por eso es lo que les dije que genera la ley de Frank-Starling. ¿Va? Entonces, de hecho es lógico. Si un corazón se contrae más fuerte, pues bombeará más sangre. ¿Está claro? Entonces, a mayor fuerza de contracción o a mayor inotropismo tenga el corazón, entonces bombeará más sangre por un latido. Imagínate que un corazón se contrae así. Pues, ¿qué va a salir de sangre? Poquito. Pero si un corazón se contrae, pues obviamente va a salir más sangre. ¿Va? Ahí siguen. Muy bien. ¿Cuáles son los determinantes de la ley de Frank-Starling? Son estos tres. El retorno venoso, o sea, dependiendo de qué tanta sangre lleguen a los atrios, o sea, imagínate que llegan 10 mililitros de sangre al atrio derecho, ¿cuántos va a bombear el ventrículo derecho? Pues esos 10 que llegaron, ¿me explico? Entonces, ¿eso hará que se llene poco el corazón o mucho? 10 mililitros es poquito, ¿no? Entonces, ¿cómo será su fuerza de contracción? Poquita. Pero ¿qué pasa si ahora al atrio derecho llegan 100 mililitros? ¿Cuántos bombeará el ventrículo derecho? 100. Entonces, si se llena más el ventrículo, pues entonces bombeará más fuerte. ¿Sí queda claro? Por eso uno de los determinantes del retorno venoso, perdón, uno de los determinantes de la ley de Frank-Starling es ¿quién? El retorno venoso. ¿Va? De hecho, vamos a ver, este retorno venoso también recibe el nombre de precarga. ¿Va? Dice, anótalo, Chuchi. Estaba en la lena y de repente, nótale, precarga. Entonces, básicamente, la importancia del retorno venoso es la siguiente. El retorno venoso va a ser igual a la cantidad de sangre que va a inyectar el ventrículo. ¿Queda claro? O sea, si llegan 50 mililitros al atrio derecho, ¿cuántos va a bombear el ventrículo derecho? 50. Si llegan 100 mililitros al atrio izquierdo, ¿cuántos bombeará el ventrículo izquierdo? 100. ¿Sí queda claro? ¿Ve? Ajá, es por lo del circuito en serie, ¿se acuerdan? Entonces, mira, de hecho, eso del circuito en serie es súper importante. O sea, por ejemplo, imagínate que le llegan 70 mililitros de sangre al atrio derecho. 70 mililitros. ¿Cuántos va a bombear el ventrículo izquierdo? 70. Porque estás de acuerdo que pues, serían esos mismos que pasarían al ventrículo derecho, ¿no? Y como quedamos que es un circuito en serie, justamente, pues entonces si este bombea 70, pues este también. ¿Me explico? Muy bien. Otra cosa que determina la ley de Frank-Starling es el cronotropismo. Si un corazón late muy rápido, ¿podrá llenarse mucho? Pues no. Entonces, a mayor cronotropismo, menor tiempo de llenado tengo. ¿Listo? Pues sí, o sea, a ver, yo lato a esta velocidad. Pues todo ese tiempo aquí se llena el corazón, ¿no? Pero si yo bombeo, pues ¿qué tiempo va a tener de llenado? Muy poquito. Entonces, si se llena poquito, ¿cómo será la fuerza de contracción? Poquito. Entonces, la cantidad de sangre por latido va a ser baja. ¿Explico? Y otra característica que regula la ley de Frank-Starling es el estado de las miofibrillas. O sea, si las sarcómeras están bien bonitas y chulas y todo eso, pues va a funcionar eso, es lo que te dije de la liga. Pues si una liga está bien bonita, es nueva, pues cada vez que les tires, pues va a contraer. Pero si es el corazón de alguien de 99 años, pues ya sus miofibrillas ya no son iguales. Entonces ya están así todas aguadas y pues ya no va a poder llevar a cabo la ley de Frank-Starling de manera adecuada. ¿Y quedó claro esto de todo? Muy bien, ¿sí? Muy bien. Entonces,
Al aumento de la frecuencia, perdón, al aumento de la fuerza de contracción se le denomina inotropismo positivo. Si disminuye la fuerza de contracción, eso se